Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a seguir trabajando la programación didáctica y en concreto vamos a hablar de las primeras decisiones que tenemos que ir ya adoptando a lo largo de estos días para dar comienzo ya al trabajo puro y duro de lo que es la programación. Los objetivos de esta clase son el responder a preguntas como ¿qué es una programación didáctica? ¿Vale? Es lo primero que nos tenemos que auto preguntar. Tenemos que pensar en los aspectos físicos que tiene que tener esa programación didáctica y que son exigidos en las convocatorias. También tenemos que decidir qué curso es el que elegimos, al que vamos a ajustar nuestra programación. Y dentro de todas estas primeras decisiones, también cómo trabajar esa programación didáctica en casa y luego cómo la tengo que enviar a las profesoras para que sea corregida, ¿vale? Entonces veremos en el itinerario los pasos que tenéis que seguir. ¿Vale? Ahora mismo todavía no hemos empezado, todavía tenemos que empezar a trabajar ese documento, pero bueno, para que ya sepáis cómo tendréis que hacer el envío una vez que hayamos finalizado los primeros apartados de la programación, que es lo que exigimos para hacer el primer envío. Bueno, pues visto los objetivos, tenemos que pensar lo primero que es una programación. Entonces, tenéis que tener presentes que la programación es un documento oficial que se exige y que se trabaja dentro de los centros educativos, que no puede ir en primera persona porque es algo transversal, es un documento, como hemos dicho, oficial y entonces no es como si estuviéramos aquí escribiendo un trabajo, sino que estamos planificando un curso escolar y entonces va dirigido a una serie de alumnos para un área, entonces es como algo muy serio y muy riguroso. Por lo tanto, tenemos que centrarnos más en el contenido que en un formato bonito y colorido. No pensemos que por poner fotos o por poner colores es más didáctico o es más pedagógico, porque realmente el documento no va dirigido a los alumnos, sino que va dirigido a los docentes y en vuestro caso va dirigido al tribunal, porque el tribunal es el que va a valorar ese trabajo. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que siempre va dirigido a un curso escolar, ¿vale? Si somos de infantil, pues lo dirigiremos al segundo ciclo y si somos de primaria, de cualquiera de las especialidades, pues dentro de los 6 cursos que componen la primaria. No pensemos en ciclos, no pensemos en etapas, no, pensemos en cursos. Y va dirigido a un grupo de alumnos y para un área o materia, ¿vale? Esta concreción de área o materia significa que si yo lo hago de educación física, pues yo soy de esa especialidad, voy a hacer la materia de educación física. Si yo soy de educación primaria, pues entonces podré elegir entre lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Pero en el caso de, por ejemplo, educación primaria para Andalucía, tenemos que hacerla de forma globalizada. Es decir, no vale elegir una sola materia, sino que tengo que hacerlo de todas las materias que el maestro de educación primaria imparte. También tenéis que tener en cuenta que en educación infantil tampoco se imparte un área, sino que lo que se está trabajando es de una manera globalizada. Entonces, sí que en alguna comunidad autónoma admiten que a lo mejor pone que se puede trabajar para un área de educación infantil, pero sinceramente lo más recomendable es trabajarlo de forma globalizada, porque en la educación infantil tiene mucho más sentido. ¿Vale? Alicia nos pregunta que si solo se pueden trabajar las troncales, si eres maestro de primaria. Hombre, Alicia, si eres de Andalucía tienes que trabajar todas, ¿vale? Pero si eres de otra comunidad autónoma, no te recomiendo que hagas, por ejemplo, educación plástica, ¿vale? Porque es mucho más significativa, matemáticas, lengua, la plástica se imparte en muy poquitas horas y no te va a dar tanto juego y mostrar tanto tus habilidades docentes. ¿Vale? Cristina nos dice, soy de primaria en Andalucía y no me queda claro a qué se refiere con globalizada. ¿Podrías poner un ejemplo así rápido? No sé si, Cristina, con lo que os he dicho de que tenéis que trabajar todas las áreas, ¿vale? Es decir, tú tienes que ver el currículum de primaria y decir, a ver, se imparten lengua, matemáticas, naturales, sociales, pues plástica, pues tengo que hacerlo de todas esas materias y tengo que poner objetivos de todas esas materias, ¿vale? A ver si ahora te queda más claro. Vale, Alicia, aunque te presentes
en Madrid, naturales sí que podrías, ¿vale? No tienes por qué ser de matemáticas o de lengua, podrías hacerlo de naturales. Daniel nos dice que si se podría de francés. No, Daniel, porque los idiomas extranjeros van con su propia especialidad y su propia convocatoria. ¿Vale? Entonces, cuando os presentáis a la especialidad de educación primaria, trabajáis esas otras materias que os he dicho. El idioma extranjero de francés o de inglés iría con la especialidad de inglés o francés. ¿Vale? Sería como, ¿y no puedo hacerlo de infantil? No, porque tú eres de primaria. Pues lo mismo, va por las especialidades a las que os presentáis. ¿Vale? Gloria me dice, sería globalizada, ¿verdad? Sería globalizada en el caso de primaria Andalucía y de las de infantil en toda España. ¿Vale? Estefanía nos dice que soy de infantil, ¿cómo podría hacerlo? Poner un ejemplo. A ver, ahora no vamos a poner ejemplos, pero globalizada significa que tenéis que trabajar las 3 áreas en infantil. ¿Vale? Tenéis que trabajar tanto la lógica matemática como la escritura, como el conocimiento del entorno, entonces el conocimiento de sí mismo, entonces se trabaja de esa manera. ¿De acuerdo? Marta nos dice, ¿educación física tampoco? No, a ver, pensar. Si me presento a educación física, la haré de educación física. Si me presento a infantil, de infantil. Si me presento a primaria, de las materias que imparte el maestro de primaria. El maestro de primaria no imparte educación física, ni música, ni francés, ni inglés. ¿Vale? Tenéis que hacerlas de las que os corresponden por la especialidad por la que optáis. Sara, literatura infantil en educación infantil globalizada está bien. A ver, Sara, en infantil globalizada significa las 3 áreas, no solamente la literatura infantil, ¿vale? No solamente es la electroescritura, sino que tienes que trabajarlo todo. Cristina dice, es decir, por ejemplo, en la unidad 1, matemáticas, la unidad 2, lengua. ¿En qué contenidos? No, no sería así. De todas maneras, no vamos a detenernos aquí en ver cómo sería cada apartado, pero pensar que el maestro de educación primaria que vaya a hacerla en Andalucía de forma globalizada, lo que tiene que trabajar es todas las áreas. Entonces, hará una unidad didáctica, ¿vale? Que trabajará todas las áreas. Entonces, en la primera unidad didáctica de matemáticas, por ejemplo, trabajará los números naturales, de lengua trabajará las palabras agudas y en ciencias naturales los animales vertebrados e invertebrados y en sociales pues el apartado correspondiente a, por ejemplo, a las características de las ciudades, ¿vale? Entonces, esa sería, digamos, el compendio que tendrías que trabajar en la unidad didáctica 1. Luego en la 2 lo mismo, luego en la 3 así, pero trabajando todas las unidades a la vez. ¿Vale? Bien, Sara nos dice, pero a través de la literatura infantil podría trabajar las 3 áreas. Sí, podría ser. Es decir, lo que tú me propones, Sara, es poner un tema de interés, un centro de interés. ¿Vale? Entonces, ese centro de interés puede ser la literatura infantil, que puede ser la excusa de, pues yo pongo el cuento de los 3 cerditos y a partir del cuento de los 3 cerditos trabajo el número 3, trabajo la escritura de la T, trabajo los tipos de viviendas que existen, por ejemplo. Vale, Raquel nos dice, quiere decir que a través de una actividad dentro de una unidad didáctica se pone en marcha contenidos o competencias diferentes a las distintas áreas del currículo. Eso es, se trabajan las distintas áreas que corresponden con esa especialidad de primaria, ¿vale? Si sois de una especialidad en concreto, si sois de educación física, solamente de educación física. Si sois de música, solamente de música. Hola, yo soy también de Andalucía y en el cole de mi hija uso un proyecto como eje temático para articular y globalizar en forma a él todas las áreas. Vale, si es de infantil, pues es la lógica directa que se trabaja, ¿vale? Con un centro de interés que decíamos antes, un eje temático, como le queráis llamar. ¿Se puede hacer ¿se puede hacer un centro de interés? Pues lo que acabo de deciros, ¿vale? De infantil. Bueno, de todas maneras, luego ya las particularidades de cada uno, pues ya las podemos tratar a través de la mensajería, ¿vale? Bueno, pues visto esto, para comenzar a trabajar la programación, tenemos que tener en cuenta que
hay que leer lo que es la convocatoria de la comunidad autónoma a la que nos vayamos a presentar, tenemos que revisar y leer el protocolo para la elaboración de la programación didáctica que os aparece en Conoce tu curso y tenemos que ver el bloque de programación didáctica y el bloque de legislación, ¿vale? Todo eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, estos 4 pasos son fundamentales. Aquellos que hayáis visto la clase anterior, imagino que esto ya lo habéis trabajado, ¿vale? Y los que no lo hayáis visto, os animo a que os pongáis al corriente de las clases que ya se han celebrado y que vayáis ya trabajando todas estas cosas para que el trabajo ya no se nos acumule, ¿vale? No nos entren luego las prisas. Bien, es muy importante, como hemos visto antes, trabajar la programación didáctica y trabajar basándonos en las pautas que nos marcan en la convocatoria. Entonces, si por ejemplo yo soy de la Comunidad de Aragón, pues entonces me voy al apartado de convocatorias del campus y me descargo la última convocatoria que se celebró en Aragón. Si es antigua y no está en la sección de convocatorias, pues podré revisarla en la sección de noticias. ¿Vale? Si tenéis algún problema, por ejemplo, en Cataluña, en primaria, hace muchos años que no se ha convocado. Entonces, a lo mejor el histórico que tenemos en el campus no aparece, pero no hay ningún problema. A través de la mensajería nos lo podéis solicitar y os lo haremos llegar. ¿Vale? Bien, entonces, como decíamos, tenemos que mirar la convocatoria y revisar todos los aspectos físicos que me exigen para la programación didáctica, porque no vale hacerla con una letra que a mí me gusta mucho, ¿vale? No vale hacer el Comic Sans porque es como muy guay para los niños. No, hemos dicho que es un documento oficial y que va dirigido a que el tribunal nos valore. Por lo tanto, tenemos que cumplir esos requisitos que me exigen en la convocatoria. Si no se cumplen o si en algún momento me los salto, podríais ser directamente expulsados del proceso de oposición. Es decir, si el tribunal detecta que en algún momento no cumplís el tamaño de la letra, el número de folios, el tipo de letra, os podría directamente poner un 0 y suspenderos, ¿vale? Y no habría reclamación posible, ya os lo advierto. Entonces, sed muy estrictos y muy cuidadosos con estos aspectos. ¿Qué es lo que tenéis que revisar en la convocatoria? Pues un montón de detalles, como el número de páginas, si tiene portada, si tiene contraportada, si me incluye los anexos, si tengo que poner el índice, el número de unidades didácticas, porque depende de las especialidades o depende de las comunidades, puede haber algún tipo de variación, ¿vale? Habitualmente siempre hablamos de 15 a nivel general, pero en algunas especialidades os pueden exigir menos unidades. También tenemos que revisar los apartados obligatorios. Nosotros desde aquí tenemos ya pautados una serie de apartados que se han ido repitiendo a lo largo de todos estos últimos años, pero puede ser que introdujeran alguna modificación o que el título del apartado no sea, por ejemplo, justificación legal, sino que sea legislación autonómica. Bueno, pues si esos apartados cambia el título del tema o incluyen algún apartado específico o algún apartado lo separan, imaginaos en la evaluación que hagan una división de ese apartado, pues entonces tendréis que cumplir a rajatabla lo que os dice la convocatoria, ¿vale? Siempre tenéis que seguir las pautas de las clases, del protocolo, pero si vuestra convocatoria hay algún tipo de especificación o algún tipo de modificación, siempre va a prevalecer la convocatoria. Si tenéis dudas cuando leáis la convocatoria, pues nos las preguntáis y os ayudaremos, ¿vale? A resolverlas. También es muy importante que cuando empecéis ya vuestro escrito, desde la portada mismo, ¿vale? Empecemos ya con la misma fuente y tamaño que me exigen, ¿vale? Respetando los márgenes, es decir, hay veces que el margen me dejan jugar con él, pero tampoco hagáis unos márgenes tan pequeños que luego cuando vayáis a encuadernar o cuando vayamos a leer el documento, eso sea un desastre, ¿vale? Entonces, respetar siempre los márgenes y si no se especifica nada, pues los márgenes establecidos en el documento Word de serie, ¿vale? Bien, otro aspecto importante, aparte de la fuente y el tamaño, dentro de este formato sería el interlineado. A veces os marcan un interlineado, es decir, el espacio que hay entre las líneas, que también va acorde con el interlineado entre párrafos, ya os lo advierto, ¿vale? O sea, no vale hacer más, menos. Y en ocasiones, en algunas convocatorias, no siempre, pueden poner algún apartado
que pusiera que el interlineado entre las tablas o entre los recuadritos que marquéis que puede ser distinto. Entonces, bueno, pues en ese apartado podemos ayudarnos de este detalle. ¿Vale? Bueno, me pregunta Sara, ¿eso no puede hacer antes de entregar el primer envío? Esto lo tenéis que mirar ya. O sea, cuando estéis trabajando, cuando vais a escribir la primera letra de la programación, es que ya tenéis que tener todo esto revisado y mirado. Os lo he dicho, cuando abráis el documento Word, ya tenemos que ponernos todos los aspectos de formato que os exige la convocatoria, ¿vale? No mandéis esa programación sin haber revisado la convocatoria antes, porque entonces va a ser un desastre. ¿De acuerdo? Y además os va a traer también confusión del número de páginas que estáis ocupando, porque dependiendo del formato puede haber variaciones importantes. Si no pone el interlineado, el que pone por defecto en Word, ¿vale? Me dice Laura, si en la convocatoria te pone al menos 12 unidades, bueno, pues a ver, si pone un mínimo de 12 unidades, pues podéis hacer 12, podéis hacer 13. Tampoco os volváis locos y hagáis 18, porque entonces se os multiplica el trabajo. Entonces, ser también conscientes del esfuerzo que supone hacer una unidad didáctica. Entonces, no hagáis menos de las que os piden, pero tampoco os paséis, porque entonces vuestro trabajo se va a multiplicar. Si el título de la portada también tiene que ir acorde con la letra que piden, porque en Madrid es de 12, vale. En la portada, si se incluye dentro del documento, indudablemente tiene que ir también en el mismo formato, ¿vale? Es que así no hay duda, es que así no dejáis un resquicio al tribunal para que os pueda suspender o para que os pueda bajar la nota. Tener en cuenta eso. De nuevo, recordaros que tenéis que mirar qué os permite hacerlo, si se hace de un área, si se hace globalizada. Ya hemos hablado de esto, entonces simplemente revisarlo en la convocatoria. Los tiempos de exposición oral, también para que vosotros ya vayáis siendo conscientes de las necesidades y el trabajo que tenéis que ir preparándoos vosotros mismos. Es decir, que hay que trabajar la programación y hay que trabajar esa exposición oral. Entonces, si conocéis los tiempos, pues ya podéis ir viendo cómo es vuestra capacidad al hablar, el tiempo que invertís en contar una cosa, cuánto sois capaz de contar en 10 minutos, para que ya os vayáis conociendo y vayáis sobre todo entrenando esas habilidades orales, ¿vale? Los tiempos de exposición, también tener en cuenta si hay debates, si hay cuestiones, es decir, si el tribunal tiene un tiempo asignado para preguntaros cosas. Entonces, es importante que también lo tengáis en cuenta para que vosotros os preparéis para esas preguntas, las tengáis en mente, todas las posibles preguntas que os puedan formular y que las controléis con los nervios para que no os pongáis nerviosos, no penséis que lo estáis haciendo mal, sino simplemente responder al tribunal y tener argumentos suficientes para poder justificar todo el documento que estáis elaborando ante cualquier pregunta. También es importante saber el tiempo que se le asigna a la encerrona, ¿vale? La encerrona es como se le llama coloquialmente al espacio de tiempo que os permiten para preparar esa programación y esa unidad didáctica. Entonces, ese tiempo de encerrona también es importante saberlo, porque ahí es cuando os calmáis, os preparáis vuestros materiales. Entonces, todo eso también lo tenéis que considerar. Si os admiten tener un folio o una unidad didáctica, o sea, un folio para la unidad didáctica, es decir, como una especie de guión de unos apartados muy, muy básicos que os puedan permitir pues manejaros con ese documento para vuestra exposición, ¿vale? El uso de material complementario, si os dejan pues presentar fichas o si os dejan utilizar un PowerPoint, si os dejan utilizar la pizarra, ¿qué opciones hay de materiales que podáis usar en vuestra defensa de la unidad? Y otros materiales curriculares o no curriculares, o sea que pueden ser, como os he dicho, por ejemplo, imaginaros en infantil que hayáis hecho unas marionetas y que queráis presentarlas porque con esas marionetas vais a trabajar a lo largo de todo el curso, por ejemplo, ¿vale? Bueno,
Jane nos dice, sería bueno que a los de Andalucía nos muestren los modelos de programación didáctica globalizada, no para copiarlos, sino para tenerlo como referencia. ¿Se puede visionar? A ver, si entráis en Internet y buscáis unidad didáctica de infantil, es que todas son globalizadas. Es lo que os he dicho, se trabajan siempre de forma global en todas las comunidades y en todos los centros educativos en infantil, ¿vale? Porque a un niño, a la vez que está pintando una casa, le estás enseñando los colores, le estás trabajando la psicomotricidad fina, es que es un montón de aspectos los que se están trabajando, ¿vale? Eh, en primaria. Vale, pues en primaria lo mismo. Es que en primaria es lo que te he dicho, es simplemente trabajar como se trabaja en los centros educativos. A lo largo de la semana, el maestro de primaria da 2 horas de tal, 3 horas de cual, 4 horas de... Entonces, todas esas horas es lo que tenéis que reflejar en vuestro trabajo. Es que es tal y como se trabaja en cualquier centro educativo, ¿vale? Si tú eres maestra de primaria, tendrás una serie un horario y una serie de horas para, voy a trabajar 4 horas de naturales, 4 horas de sociales, perdón, 3 horas de naturales, 3 de sociales, 4 de lenguas, 4 de matemáticas, una de plástica. Y entonces, esas horas conforman unidades didácticas, ¿vale? O sea, es que es lo mismo, es que es como se trabaja diariamente. Bueno, a ver, vamos a ir resolviendo las dudas rápidamente. En la Comunidad de Madrid no especifica si la portada tiene que ir en 12 o más grande. Dice que no está incluida en los 60 folios. Bueno, los casos ya específicos los iremos comentando ya a nivel particular, ¿vale? Si no está dentro de los 60 folios, podríais cambiar el tipo de letra, ¿vale? Porque se supone que no se ajusta a esos 60 folios. Pero bueno, tampoco lo hagáis muy desproporcionado. Cristina nos dice, si por algún casual nos suspendieran el examen escrito, en la siguiente convocatoria de oposición, ¿tendríamos que entregar otra programación distinta o valdría con la que tendríamos hecha y mejorarla? A ver, siempre, por ejemplo, nosotros aquí, si tú estás con Máster D, te presentas este año, suspendes la primera parte y no da lugar a que esa programación sea defendida, bueno, pues cuando nos volvamos a preparar la oposición, lo que hacemos es, si esa programación ha sido revisada por nosotros, la volveremos a revisar teniendo en cuenta las novedades que se han podido introducir de una convocatoria a otra, ¿vale? O sea, que no la dejamos ya como que ya está perfectamente hecha, sino que siempre la vamos a volver a revisar porque puede haber novedades o algún cambio que pueda modificar ese documento que teníamos. Jessica nos pregunta, en infantil si trabajas a partir de un centro de interés deberíamos especificarlo en la metodología. Sí, pero todo eso vendrá más adelante, ¿vale? No vamos a avanzar. Ahora de momento son primeras decisiones, primeras informaciones. En cuanto a los apartados, nos dice Laura, los apartados obligatorios de la programación tienen que seguir un orden concreto porque en la convocatoria en Murcia faltan muchos apartados y están un poco desordenados. A ver, os he dicho que los apartados los marcamos en Máster D, pero que si en la convocatoria os pone algún apartado especial que no aparece en lo que nosotros os decimos o algún apartado que lo divida o alguna cosa significativa, pues entonces nos ajustaremos a la convocatoria. Pero si en tu convocatoria pone objetivos, contenidos y evaluación. Indudablemente hay muchos más apartados que tienes que incluir y que desde aquí os vamos a indicar. Carmen dice, digo yo que si no has defendido es como si no la hubieras usado. Claro, pero es lo que decimos, la programación no la usas, la programación no ha sido sometida a examen, pero de una convocatoria a otra puede cambiar una ley, tienes que cambiar el año al que te presentas, que tienes que poner el año, puede cambiar el currículo, puede cambiar la forma de evaluar, entonces siempre hay que volver a revisarla. Jane nos dice, la programación didáctica debe abarcar un año escolar o un periodo de tiempo. Ya lo hemos comentado al principio, ¿vale? Tiene que ser un año escolar, lo hemos dicho antes. Bueno, pues seguimos con la clase, ¿vale? Porque si no se nos va a demorar demasiado. Entonces, como decíamos, tenemos que mirar la convocatoria. Entonces, tenéis que ir siempre al apartado
que os especifica, aquí os he puesto unos ejemplos en Madrid y en Galicia, entonces os cuenta en la parte A la presentación y defensa de la programación didáctica y entonces os especifica, pues veis, 15 unidades que serán enumeradas, tendrán que ir incluidas en los anexos, tendrán sin incluir anexos, la extensión son de 60 folios en formato DIN A4. Aquí, por ejemplo, en la parte de Madrid, pues te dice, es una extensión de 60 folios, incluidos los materiales de apoyo y los anexos, ¿vale? Veis aquí que hay diferencias entre Madrid y Galicia en tamaño DIN A4, en una sola cara, con tipo de letra Arial, 12. Entonces, tenemos que ir mirando lo que nos pide en cada una y cumplir lo que nos pide en cada una. Aquí, por ejemplo, pues nos dice sin comprimir y a doble espacio. En cambio, en esta nos dice sin comprimir, pero no nos habla nada de, pues, aquí, doble espacio interlineal, ¿vale? También indica el doble espacio. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que leerlas detenidamente porque ya veis que puede ser muy parecida, pero alguna cosita puede cambiar. Bueno, pues entonces hemos dicho que lo primero que tenemos que decidir es que me presento a tercero de infantil o que voy a hacerlo de quinto de primaria, que yo soy de educación física, por lo tanto lo hago de quinto de primaria educación física, que yo soy de infantil, pues lo hago del tercer curso del segundo ciclo de infantil, que yo soy de educación primaria, pues lo hago de segundo de primaria, de cuarto de primaria, que lo hago de una asignatura o de varias según lo que me vaya indicando en las convocatorias, según lo que me pidan, ¿vale? Entonces, pues aquí os ponemos, por ejemplo, en Andalucía, en primaria y en infantil, pues tienen que ser globalizadas. En otras comunidades, pues por ejemplo, en Cataluña permiten distintos ámbitos, aunque ya hemos dicho que en infantil pues no es muy recomendable, ¿vale? En otras comunidades autónomas pues especifican de qué áreas las podéis hacer. Entonces hay que leer bien la convocatoria para tomar una decisión adecuada, no enterarme a un mes vista de que me he equivocado de asignatura. Tenemos que decidir en qué centro educativo lo voy a hacer. Claro, el centro educativo no tenéis ni que basaros en uno real, puede ser uno inventado, pero tiene que cumplir unos requisitos que sean concretos. Por ejemplo, que sea un centro público. No vale hacerlo de un centro concertado, de un centro privado, porque yo estudié, yo conozco, yo sé de alguien. No, tiene que ser un centro público porque se supone que es en los centros en los que vais a desarrollar vuestro trabajo. Tiene que ser con unos recursos ajustados a la realidad. En un aula de un centro educativo de una aldea de Galicia no tienen unos espacios, unos pabellones deportivos, tenemos piscina, pues no, ¿vale? Como os decía, podéis inspiraros en un centro real, pero no hace falta que pongáis el nombre, ¿vale? Podéis inventaros otro nombre para que el tribunal pues no pueda detectar algún error que podáis cometer. Me explico. Si vosotros decís que os vais a presentar al colegio de Villarriba, que está en el barrio de Arriba y que es del pueblo de Arriba, bueno, pues resulta que en el centro de Villarriba hay X maestros, hay X recursos y vosotros hay un detalle que se os ha escapado. En lugar de poner que tenemos estas instalaciones, pues habéis puesto un poco más porque así se os ajusta mejor. No tienen pizarra digital, pero yo he puesto que sí que la tienen, ¿vale? Bueno, puede que encaje la pizarra digital, pero si tú has puesto que es el centro de Villarriba y el tribunal sabe que en ese centro no tienen pizarras digitales, pues a lo mejor os podrían preguntar al respecto, ¿vale? Entonces, si yo en lugar de poner el centro de Villarriba pongo que es el centro de Villavilla, pues resulta que no identifican ese centro, me inspiro en ese otro, pero no lo identifican y si yo he hecho algún cambio o he cometido algún pequeño error en relación con las instalaciones o los materiales, pues no me lo van a detectar, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que elegimos una clase, pero claro, esa clase tiene unos alumnos. Entonces, yo puedo elegir segundo de primaria y tengo 23 alumnos y uno de ellos es extranjero y el otro tiene TDAH, ¿vale? Entonces, tenéis que perfilar esa clase, porque a lo mejor otra persona lo hace de segundo de primaria también, pero resulta que en su clase
solamente tienen 15 alumnos porque es un municipio más pequeñito y resulta que tiene un niño con movilidad reducida, ¿vale? O con una discapacidad visual. Pues entonces estáis haciendo el mismo curso, estáis impartiendo el mismo área, pero las características de vuestra clase son distintas, por lo tanto, vuestra programación tendrá diferencias. Entonces es muy importante que determinéis las características de vuestra clase, número de alumnos, alumnos con ACNEAE, ¿de acuerdo? Es decir, me dice Jessica, que no podemos inventar el nombre del nos podemos inventar el nombre del pueblo o del centro. Si queréis, sí. Hombre, a ver, si lo vais a hacer, por ejemplo, de un municipio grande, de una ciudad, lo hacemos de Madrid capital, pues hombre, os podéis inventar el nombre del centro, pero Madrid es las características de Madrid, ¿vale? O sea que a lo mejor si, por ejemplo, ponéis un pueblecito de Guadalajara, pues a lo mejor el pueblecito de Guadalajara solo tiene un centro educativo. Entonces no os lo podéis inventar porque es el que hay, ¿vale? Entonces sí depende un poco de las características, ¿vale? ¿Cuál es el máximo de alumnos que hay en las aulas de primaria? Tendrías que revisar en la comunidad autónoma a la que te vayas a presentar, pero habitualmente, ¿vale? Las ratios que existen en infantil suelen ser unos 25 alumnos, ¿vale? ¿Tiene que ser real el número de alumnos y sus necesidades? Es lo que he explicado antes, Natalia. Es muy importante que hagáis una clase en primaria, Alicia, en primaria es 25 alumnos la media, ¿vale? Bueno, lo que os decía, que sí, lo de la clase. Las clases tienen que tener un sentido, es decir, en una clase no podéis tener 5 acneaes. Entonces, tenéis que, suele haber como mucho poner 2. Si es un centro educativo de un municipio, de una localidad muy chiquitina, pues indudablemente no alcanzaréis las ratios máximas, ¿vale? Es decir, que podéis tener el número de alumnos más grande o más pequeño según también el municipio, que a lo mejor en la comunidad puede haber una ratio de 25 alumnos en primaria y 25 en infantil, pero resulta que en infantil, en mi centro, porque es una localidad muy chiquitina, solamente tengo 15 alumnos y en primaria tengo 18. ¿Vale? O sea que no tenéis por qué llegar a las ratios máximas. Sí que es verdad que en unas capitales, pues yo qué sé, en un Madrid, en un Sevilla, en un Barcelona, pues podéis llegar a los máximos. Incluso hay veces que se fuerzan las clases y que puede haber, en lugar de 25, puede haber 27. ¿De acuerdo? Pero eso tienes que mirar siempre las ratios que os piden en vuestra comunidad autónoma, sobre todo revisar por comunidad autónoma. Yo os lo digo a grandes rasgos generales, pero mirar vuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Hay que poner un alumno de incorporación tardía y otro... vale, a ver, fijaros lo que os hemos puesto aquí. Tenéis que poner acneaes, ¿vale? Entonces, los acneaes se dividen en alumnos con necesidades educativas específicas, especiales, en alumnos de altas capacidades o dificultades específicas de aprendizaje, en TDAHs o alumnos con especiales condiciones de personas de condiciones personales o de historial escolar. Entonces, podéis elegir uno de esos. Podéis elegir, además, un alumno de incorporación tardía que no hable castellano, porque suele ser el perfil más típico que nos podemos encontrar en nuestras aulas, ¿vale? Disculpad. Perdonad, ¿eh? Ser un poco realistas. Tampoco vais a tener 2 TDAHs en una misma clase. En los centros educativos los reparten. ¿Vale? Si tengo 2 alumnos que no hablan castellano, no los voy a meter en el mismo aula porque va a ser más complicado poder atenderles de una forma más personalizada. Entonces, poner necesidades distintas para que el tribunal valore cómo os
desarrolláis con cada uno de ellos, ¿vale? Cómo los tratáis, cómo os desenvolvéis con cada uno y luego poner necesidades que sean pues reales, lo que os he dicho, no dos alumnos TDAH en la misma clase. Natalia nos comenta que en su pueblo el número de alumnos es muy pequeño, hasta el punto que las edades están mezcladas. ¿Podría ponerlo de ejemplo? Vale, esas, por ejemplo, aquí en Aragón se llaman los CRA, ¿vale? Entonces, esos son los centros que no es un centro ordinario que alcance una serie de alumnos para formar clases independientes y entonces se forma una única clase, donde se imparte a todos los alumnos de forma específica el curso en el que están, pero siempre trabajan en el mismo espacio e incluso comparten algunas actividades ajustándose a los objetivos que cada uno tiene que alcanzar. Es decir, todos pueden ver el desarrollo de una planta, ¿vale? Desde el alumno que tengo de primero de primaria hasta el alumno que tengo de sexto, pero resulta que hay uno que va a aprender las partes de la planta y en cambio el otro va a aprender lo que es la fotosíntesis. Ese es el tipo de... es más compleja, ¿vale? Pero ese es el tipo de trabajo que se suele hacer en esos centros, ¿vale? Carmen nos dice, ¿estaría bien elegir un niño con discapacidad auditiva y un niño con incorporación tardía? No vamos a comentar cada caso de cada uno, ¿vale? Vosotros ir decidiendo, ir incorporándolos. En ese caso sería unas discapacidades distintas y encajarían bien dentro de la propuesta que nosotros recomendamos, pero luego no os preocupéis que cada caso lo valoraremos en vuestra corrección, ¿vale? Y hablando de corrección, ¿dónde vamos a mandar la programación? ¿Cómo me la va a corregir la profesora? Bueno, pues cuando ya hayamos decidido todo esto, hayamos visto la convocatoria, me haya leído el protocolo, haya preparado ya mi documento Word para trabajar con Arial, tantas páginas, sepa si tengo tanto tiempo, no lo tengo, cuántas unidades tengo que redactar. Bueno, pues empezaré a trabajar el documento y llegará un momento en que en estas clases os diremos, vale, ya hemos visto los primeros 5 puntos, 4 puntos, 7 puntos de la programación. Tenemos que hacer el primer envío. Todo el mundo a preparar el primer envío. Entonces, el primer envío tendrás que ir a vuestro campus y dentro del bloque de programación didáctica veréis que tenemos material inicial, es decir, que hay una serie de informaciones generales y luego tenemos una que pone primer envío de la programación didáctica, ¿vale? Entonces, aquí es donde estamos colgando también las clases que vamos celebrando y aquí es donde las podéis volver a visionar o si habéis asistido a la clase tenéis que marcar que la has terminado. Importante, ¿vale? Porque vosotros habéis asistido a esta clase y la tenéis que marcar como que la has realizado. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, por ejemplo, pues he estado en la clase de portada e índice. Vale, pues entro y la marco como que he asistido. He estado en una clase de justificación teórica, lo mismo, ¿vale? Y si no la has visto en directo, pues cuando la vayas a visionar, entras en primeras decisiones, que no la veo en diferido, la visiono y una vez que la he terminado, la marco como que la he realizado la actividad, ¿vale? Bueno, una vez que hayáis hecho todas, habéis visto todas las clases, en diferido o en directo. Una vez que hayáis hecho el documento, tendréis que ir al último punto, que os pone primer envío. Entonces, aquí en este primer envío os explica cómo lo tenéis que hacer. El documento tiene que ir desde la portada hasta el contexto, ¿vale? Lo tenéis que adjuntar en el clip que os aparece. Os explica todo detalladamente. Lo podéis leer y si tenéis cualquier duda o cualquier problema, nos lo decís. Cuando vayáis a hacer el archivo, ¿vale? Sobre todo tiene que ser un único archivo, ¿vale? Es decir, porque es que ese documento además es también como lo tenéis que tener en vuestro ordenador. Ese archivo puede ir en un Word, puede ir en un PDF. No me lo mandéis en formatos extraños. Word, PDF. ¿Por qué? Porque si lo mandáis en formatos raros, pues posiblemente no lo podamos abrir o retrasemos esa corrección que no nos interesa. ¿Vale? Entonces, lo habitual es que me lo enviéis en un Word o en un PDF o en un comprimido, ¿vale? Pero formatos
para que luego además vosotros podáis seguir trabajando con ese documento. ¿Vale? Nosotros ese documento no lo vamos a tocar. Ese documento es vuestro, es un documento personal vuestro que no va a salir del campus. Pero que sepáis eso, que lo tenéis que mandar para que nosotras no tengamos ningún impedimento ni ningún problema. ¿Vale? A ver, espera, que tengo preguntas y las resolvemos antes de finalizar. Si nuestra intención es presentarnos en 2 comunidades autónomas, ya que no coincide la fecha de la oposición, obviamente, ¿realizaríamos 2 envíos de la programación? A ver, en esos casos, lo que tenéis que hacer es trabajar una única convocatoria, ¿vale? Entonces, trabajaremos una programación, porque es que si no, nos armamos un cacao todos, entonces para evitar problemas. Os lo decimos por experiencia. Entonces, Ángela, que yo me presento a Madrid y a Cataluña, ¿vale? Venga, pues yo hago la de Madrid, por ejemplo. Cojo la de Madrid y la realizo hasta que termine. Que hay tiempo, ¿eh? Que no terminamos en junio, terminamos mucho antes para que os dé tiempo. Entonces, hago la de Madrid y cuando ya la tengo terminada, revisada y corregida, paso a trabajar con la de Barcelona, inspirándome en la de Madrid, porque ya tengo el trabajo, ya sé que el trabajo está bien hecho. Ahora lo que tengo que hacer es ajustarlo, ¿vale? Pero también os digo que es complicado porque es otro currículo. Puede haber cambios de objetivos, puede haber cambios incluso a la forma de trabajar de metodologías. Puede haber variaciones en el formato, ¿vale? Entonces, tener en cuenta todos estos hándicaps que os puede plantear a la hora de trabajar, ¿vale? Pero con nosotros es mejor trabajar una, luego prepararla hasta el final y luego hacemos las modificaciones para generar la segunda programación y entonces esa segunda programación será la que volveremos a revisar, pero como está inspirada en la primera, pues no necesita una corrección igual que la anterior, ¿vale? La revisamos también, pero no es lo mismo. Sara nos pregunta que he perdido... ¡Ay! Que habías perdido el sonido, Sara. Vale, no te preocupes, porque como está grabada, si no puedes ver la parte que te hayas perdido, ¿vale? ¿Quién va a corregir las unidades didácticas en los envíos? Mi programación será en catalán. No hay ningún problema. Los envíos podéis ir a vuestra programación y podréis ver cuáles son los envíos y qué incluyen y cómo se corrigen. Las programaciones y las unidades las corregimos las profesoras y si fuera en catalán pues no habría tampoco ningún problema porque hay personas que conocen la lengua, ¿vale? ¿Dónde puedo ver la convocatoria de Aragón? Lo hemos comentado antes, ¿vale? Lo tenéis en la sección convocatorias. No me detengo, pero al principio de la clase y en la clase anterior también lo comentamos. ¿De acuerdo, Daniel? En la sección convocatorias. Y si no, si es antigua, en noticias. A la hora de presentar la programación didáctica ante el tribunal, podemos tenerla delante nuestra. Todo eso os lo cuenta en la programación, en la convocatoria. En la convocatoria os especifican qué documentos podéis tener delante, pero ya os advierto que no la vais a poder tener. No localizo el primer envío. Es tal y como os aparece en la pantalla. ¿Vale, Lola? Tendrás que ir, ahora mismo no lo hagas. Mira la clase, estate pendiente de la clase y luego cuando finalice entras en tu campus en la sección programación y lo verás, ¿vale? Verás que pone los envíos y luego os pone toda la lista de clases que hay y al final os aparece el envío y ahí en ese primer envío os pone cómo hacerlo y el botoncito donde tenéis que clicar para hacer el envío. ¿Puedo enviaros al apartado suelto antes de hacer el primer envío? No, Jessica. Los envíos tienen un sentido, ¿vale? Es decir, los apartados no, yo no puedo corregir un contexto porque me falta más información, tengo que mirar que tu portada esté bien, ¿vale? No puedo corregir una justificación legal, es que no tienen sentido. Entonces, por eso están pautadas de esa manera, tienen ese orden y son sumatorias. Es decir, cuando hagamos el segundo envío, tendréis que enviarlo también desde la portada hasta el punto del segundo envío, ¿vale? Tiene que ir todo. Porque si yo empiezo a leer los objetivos, pero no sé en qué centro educativo estás, no me sirven para nada.
Los que nos presentamos en Cataluña, los envíos se realizarán por otro lado, ya que la convocatoria suele ser en abril. No hay ningún problema porque lo tenemos en cuenta y si empezamos ahora, llegamos y si no, se les da prioridad en la corrección. O sea que no hay ningún problema con eso porque ya lo hemos hecho otras veces. ¿Vale, Ángela? En Canarias la última convocatoria es de 2015, tengo que guiarme por esa y luego estar pendiente de la que salga siempre, es decir, todos. Aunque la última convocatoria fuera del año pasado, siempre hay que revisar la última cuando salga publicada, ¿vale? Ahora mismo tenemos que basarnos en la última que se ha convocado, sea de 2015, sea del 2010, sea del 2017. Pero en el momento de que el 2019 publiquen las convocatorias, hay que revisar por si hay algún cambio o alguna modificación que tengamos que tenerla en cuenta. Bueno, pues después de tanta información que os hemos dicho, de tantos deberes que tenéis, porque tenéis un montón de deberes, de mirar convocatorias, prepararos toda la información, tenerla en cuenta, subrayarla, cualquier duda ya específica la podéis hacer llegar a las profesoras a través de la mensajería del campus. Y no dejéis de marcar la clase cuando la hayamos subido al campus como que habéis asistido y además de estar pendientes de la siguiente clase, ¿vale? Vamos proponiéndoos a lo largo del mes un montón de clases, entonces ir reservando para las distintas clases y sobre todo que no se os olvide luego asistir, ¿vale? Si reserváis 3 clases tenéis que asistir a las 3. No os olvidéis, poneros una alarma en el móvil. Las convocatorias a Carmen suelen aparecer en marzo o abril, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que es verdad, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que pues como el año pasado se realizó el examen en abril, pues salió mucho antes. ¿Vale? Si veis un poco las convocatorias de años anteriores, os pone la fecha del boletín y así ya os hacéis un poco la idea. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestra participación y sí, como os he dicho, la clase la grabaremos y la subiremos al campus, ¿vale? Venga, un saludo para todos y a empezar ya a trabajar, ¿eh? A tomar ya todas las decisiones que hemos dicho en esta clase. Hasta la próxima, hasta luego.